Humberto, ¿y vendés? Y me deprimo. Y ahí es donde viene la parte de emprender y perder la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el costo emocional de emprender? Hola, soy Santiago Molano y esto es Emprender sin perder la cabeza, un podcast de Volt. Nos vendieron la idea de que el emprendimiento es un camino lleno de logros, éxito, reconocimiento. Pero la realidad es que muchas veces los miedos, las dudas y los retos aparecen cuando nos jugamos la cabeza por el negocio. Acompáñame a conocer estas historias y a descubrir cómo creer en ti sin perderte en el intento. Bueno, esto se llama Emprender sin perder la cabeza. Ya el nombre parece que de por sí da mucho de qué hablar. Y estamos aquí con Humberto Rodríguez, un emprendedor, un empresario. Pero creo que sobre todo lo que lo tiene aquí sentado es su calidad de ser humano. Así que, Humberto, bienvenido. Un placer estar aquí contigo. Santi, muchas gracias. Y algún día me gustaría hacer un podcast de emprender perdiendo la cabeza. Por eso te digo que a mí me parece que el título da para jugar con él, ¿o no? Sí, porque yo la he perdido varias veces. ¿Cierto? Emprendedor y la he perdido varias veces. Y me he tocado recuperar cuando ya estoy totalmente desarmado, espelucado y sin ropa. Bueno, interesante. De eso precisamente vamos a hablar. Oye, antes de entrar en materia, que es lo que a mí me interesa, contémosle a la gente, porque no partamos de la base que todo el mundo sabe quién es Humberto Rodríguez. Posiblemente la gran mayoría sí lo sepa, pero esa parte maluca de hablar de uno mismo, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, lo primero es que yo nazco, Santi, en Cartagena. Sí. Ciudad que, como sabes, colonialmente y arquitectónicamente es un lujo. Una ciudad con una desigualdad social muy grande. Porque Cartagena tiene eso. Tú sales del Santa Clara o el Santa Teresa, los hoteles boutique del centro, y encuentras la pobreza inmediatamente. Entonces, esa sensibilidad se despierta inmediatamente. Y si tienes una mamá, como tenía yo, que no había fundación o institución social donde no participara, era complicado no hacerlo. Y tuve un papá también que fue empresario y político, que en esa época se podía. Ok. Se podía ser empresario y político. Entonces tenía la mezcla de que por un lado estaba construyendo y haciendo obras y todo, y los sábados por la mañana venía gente necesitada para hablar con él de problemas que tenían en sus barrios y en sus comunidades. Entonces yo arranco con una sensibilidad social por la ciudad, por mi mamá y por mi papá. Ok. ¿Qué soñabas de niño? Es decir, esa sensibilidad, ¿cómo se terminó como convirtiendo en imaginario en cuando eras niño? ¿Te acuerdas un poquito de eso? Sí, sí, primero ser deportista. El Caribe es muy deportista. Y en esa época ya no, era el béisbol. Me Ok. encantaba soñar con que algún día iba a ser un gran beisbolista. Luego, pues, el fútbol se fue tomando el deporte y comenzamos a jugar fútbol y quería ser un gran futbolista. Y luego ya comienza uno como a tener inquietudes diferentes de todo tipo. Y empieza uno a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo por esta ciudad? ¿Qué puedo hacer yo por lo que siento? ¿En qué me voy a formar? Y comienzan los años duros, en donde uno toma la decisión de hacia dónde va y a qué le quiere dedicar la vida. Ok. ¿Y tuviste claro eso desde un primer momento o tuviste una etapa de exploración, de ir por caminos, de Yo soy tropezar, de... un claro ejemplo de un hijo de un patriarca, que ya se han perdido. Mi papá es un patriarca. Mi papá es un hombre que se viste de blanco, zapato blanco, pantalón blanco. Vive tu padre. Era blanco, sí. Tiene 88 años y todavía se viste de blanco. Un hombre que da órdenes y no escucha. Un hombre exitoso en lo que hizo en su vida, porque la vida de ellos era mucho más complicada en el momento en que no tenían tanta ayuda como tenemos hoy. Ujú. Y tenían que forjar pues la vida de 4 personas, que eran yo y mis 3 hermanas. Entonces yo soy hijo de un patriarca, donde al final él trataba de definir mi vida y decir qué era lo que tenía que hacer. Inteligentemente, pues yo comencé a mediar con mi madre, a ver qué era lo que yo quería hacer y para dónde iba, porque mi mamá me protegía. Y lo primero que hicimos fue pues decidir estudiar arquitectura, que era lo que mi papá quería que yo estudiara, entendiendo que no solamente iba a estudiar arquitectura, que iba a estudiar algo más. Y yo terminé arquitectura y al poco tiempo empecé a trabajar con mi papá. Me di cuenta, a esa edad tenía más o menos unos 20 años, que iba a ser difícil trabajar con un patriarca. Y decido venirme a Bogotá a buscarme la vida. A decir, yo no puedo, A salirte del ala. yo no quepo con mi papá en la ciudad. Y si yo me quedo en esa ciudad con mi papá, me va a hacer daño.
porque llegó un momento en que yo quería mi libertad. Lo más importante, de las cosas más importantes del ser humano es la libertad. Y me vine a Bogotá y descubrí que el siguiente paso era estudiar un máster de administración de empresa en los Andes. Emocionalmente, ¿cómo fue esa ruptura Fuerte. con tu padre? Muy dura ¿Y porque para él? eh, para él, yo creo que hoy, por ejemplo, somos grandes amigos Mm, por yo haberlo hecho. ok. Pero duró muchos años de luto diciendo que yo estaba cometiendo la mayor equivocación de mi vida. Que eso se repitió después porque cuando yo salgo a trabajar con el grupo Sanford, yo del máster salgo a trabajar con el grupo Sanford, de cual aprendí muchísimo. Unos emprendedores que trajeron el plástico a Colombia, básicamente ese es el grupo que hizo eso. Muy rápidamente me dieron la vicepresidencia operativa. Y yo a los 3 años tomo una decisión además complicadísima y es que digo, ya aprendí la parte operativa, quiero la parte comercial. Y hago saberle al grupo que estoy interesado en dar el paso hacia la parte comercial, porque creía que debía capacitarme en diferentes áreas antes de atreverme a emprender o hacer algún acto de emprendimiento. Pero ya tenías eso por ahí guardadito. Y mira, Santi, que hay una cosa extraña aquí que yo en mis mentorías la aplico, y es capacítense, entiendan cómo le entra el agua al coco. Y la única forma de entender cómo le entra el agua al coco es metiéndose y sumergiéndose en la parte operativa, conociendo los problemas que hay, el manejo del personal, el Ujú. tema de las horas extras, las jornadas extenuantes, la producción, la calidad, la excelencia. Pero regresando al cuento de mi padre, claro que le dio duro, pero cuando ya yo comencé a tratar de emprender, lo busqué para que me diera los recursos, me dijo, aquí no hay un peso. Tu opción sigue siendo venir a trabajar conmigo. Y yo creo que esa es una de las grandes lecciones de mi O vida, sea, o entender a mi manera, con el dolor que me tocó de tomar el avión Cartagena-Bogotá de regreso, saber que con mi papá no contaba. mm, Ese es uno de los primeros temas. Entonces, para él fue una especie de frustración y de fracaso, que no logró que el hijo lo siguiera. ok. Y en el caso mío, un gran miedo de decir, estoy solo, tengo que arrancar de cero y tengo que demostrar lo que soy. ¿Cuánto tiempo le tomó darle la vuelta a darse cuenta que el aparente Mucho tiempo fracaso? después. No, mucho tiempo después. Yo regresaba a mis reuniones familiares y siempre estaba la gotica donde decía, ¿cuándo vienes a trabajar conmigo? ¿Cuándo vienes a trabajar conmigo? Él pensaba que eso iba a suceder y ya la decisión estaba tomada. Entonces siempre había una mamadera de gallo alrededor de eso. Ok. A los 88 todavía está esperando que de pronto No, no, ya no. hoy al revés. Hoy, desde hace mucho tiempo, ya tengo que decir, Santi, que él reconoce que hice lo que tenía que hacer. Él, yo creo que se ha autodiagnosticado y autopsicoanalizado Ujú. y se dio cuenta que sí tomé la decisión que había que tomar y hoy al revés, me admira muchísimo. ¿Cómo surge Grupo Sala? Uf, nace primero de una sensibilidad mía muy notoria cuando estudiaba en el colegio, que yo estudiaba con estudiantes muy pobres y hacíamos trabajo en grupo. Y cuando yo salía de mi casa, que era en Bocaranda, una casa clase media alta, con todos los servicios, se iba el agua, se iba la luz, pero todo controlado, Ujú. llegaba a unos barrios subnormales, donde no había agua, donde los residuos estaban dispuestos en la calle, donde había agua fétida corriendo por ahí. Y yo comencé a darme cuenta de que había algo sobre el medio ambiente que había que pararle bola. Y creo que estudiar arquitectura me reforzó eso, porque al final la arquitectura es la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Ese es el gran enfrentamiento que tiene un arquitecto. ¿Y cómo manejar eso? Aprovecharlo el medio ambiente. Y yo soy muy respetuoso de los temas ambientales. Entonces ahí se despertó algo ambiental. Lo segundo fue el cuestionamiento de cómo puedo yo impactar en el tema ambiental. Y me doy cuenta que una de las formas de hacerlo era en el tema de los manejos de residuos. Yo digo, si uno puede manejar bien los residuos, si no los dispone abiertamente, si no los deja en la calle, si los recoge, pues Ujú. puede haber una solución. Y me doy cuenta que hay un sector que se llama el sector de residuos, donde hay recolección, pero también hay disposición final. Y veo en la disposición final de los residuos una posibilidad de empezar a disminuir el impacto de los residuos, que se convierte mucho tiempo después en lo que fue mi misión y mi visión de lo que hago yo en la vida. Pero en ese momento no era, en ese momento era como algo que estaba atando atropelladamente yo. Un tema de cómo ayudo al medio ambiente, cómo me meto en residuos, qué hago con los residuos, cómo los manejo. Y tuve el viento a favor, que un empresario siempre debe pensar en eso. A veces hay vientos a favor que uno debe aprovechar, a veces hay vientos a favor que uno debe decir, ¿sabes qué? No es el momento. Ok. Uno tiene que saber. En ese momento veo el viento a favor de que en 1994 se establece la nueva ley de servicios públicos, donde ya los servicios no son manejados por los municipios, sino también por los privados. Y yo veo una opción ahí. Digo, esto puede pasar.
investigo y me doy cuenta que en otros países está funcionando muy bien, especialmente en Argentina, en Brasil y en Chile, y digo, esto tiene piso, yo de aquí puedo armar algo, cosa que no pensaron mis amigos. Ujú. Mis amigos me dijeron, te vas a quebrar, ¿quién va a pensar en el medio ambiente no da plata. Además en ese momento no era fancy. O yo digo que hoy en día hablar de medio ambiente lo hace uno ver como una persona bonita, pero pues en En esa ese momento época era como que el medio ambiente no era importante, era una basura empresa era como, basura. era loco, no era ni utópico, me decían, loco, estás loco. Eso es muy revolucionario, te vas a quebrar. Todo el mundo dice, te vas a quebrar. Que además, insisto, cuando a un emprendedor le dicen, te vas a quebrar, créeme que a veces es la razón de ser, de ser emprendedor. Porque cuando a ti te dice tu mamá, que pasa mucho, no, esta idea es fabulosa y tu mejor amigo no, la vas a sacar del estadio, va mal. Sí. Yo necesito a alguien que me diga, esto no funciona. Porque además, la pregunta es, ¿por qué? Y ahí vienen los cuestionamientos, ¿no? Es que Ujú. nadie ha hecho esto bien, esto no está funcionando. Entonces, claro, te obliga a preparar argumentos. Entonces, claro, mis argumentos eran, pero es que en Chile funciona, Ok. pero es que en Buenos Aires está funcionando, es que ya hay empresas que están dando resultados, esto en otras partes del mundo funciona. Uno comienza a buscar razones que sustentan el anhelo del emprendimiento y es lo que hace que el emprendimiento al final sea exitoso. ¿Qué tan grande llegó a ser este cuento del grupo Sala? Pues inicialmente fue algo Un muy, sueño de un loco que se de un iba a loco. azotear y Yo esto comencé a terminó buscar como... recursos, nadie creía en mí, nadie creía, porque es una cosa, también uno va creando reputación. Yo le digo a mis hijos, ojo con la marca. Uno crea la marca desde el colegio. Si uno es buen estudiante y es serio y es respetuoso y es justo, uno lo va creando y mañana te puede ayudar. Pero lo que pasa es que yo me formé en Cartagena, estudié arquitectura en Estados Unidos y llego a Bogotá donde nadie me conoce. Entonces yo no tenía reputación. Se me tocó muy duro, pero tuve la fortuna de haber hecho las cosas bien en una empresa que tenía el grupo que se llama Camarones del Caribe, donde conocí a un tipo que se llama Gary Neal, que todavía vive. Y nosotros le exportábamos langostinos desde Cartagena a Barcelona, a una empresa que se llama Áncora. La relación era tan buena que en algún momento que yo me doy cuenta que los españoles nos compraban el langostino a nosotros en cajas de 4 kilos, la reempacaban en España y se la vendían 4 veces más cara a los portugueses, digo, vamos a exportarle directamente a los portugueses. Y el descubrir eso me hizo que los 4 contenedores que tenía listos para mandarle a estos señores en Barcelona tuvieran que ser los últimos. Y tuve que irme donde él y decirle, mira, yo voy a dejar de mandarte los langostinos porque descubrí que estos españoles están haciendo algo que para mí es una gran oportunidad de negocio y me da la posibilidad de vender 4 veces más caro a Ujú. Portugal. Entonces voy a dejar, pero voy durante 6 meses a armar una pequeña mafia de pequeños productores y durante 6 meses, mientras consigues un buen proveedor, porque la proveeduría de nosotros no solamente era buena, sino que era casi de palabra. Y Gary New, cuando yo le dije eso, que además ese día fue interesante porque llovió en Cartagena y estábamos en un restaurante y se anegó totalmente, pero a 50 centímetros. Fue chistoso porque terminamos comiendo de pie, eso fue horrible, pero bueno, el tema es que ese día me acuerdo muy bien, él me dijo, el día que tú necesites algo por este favor que me estás haciendo durante 6 meses, busca. Y yo sabía que él era una empresa grande, es una empresa que se llamaba, se me olvida el nombre, pero bueno, entre los negocios que tenían, uno, tenían una cadena de restaurantes que se llamaba Shoney's, tenía 2.500 restaurantes. Entonces era una empresa grande y por eso cuando yo veo que nadie me da dinero, lo que hago es hago un PowerPoint de la época, no los PowerPoint de hoy, lo imprimo además y cojo un avión y me voy para, se llama Brentwood, Tennessee, un pueblito a 30 minutos de Tennessee. Arrancaste para allá con tu PowerPoint bajo el brazo. Y le presenté el proyecto. Le dije, usted me dijo que si yo alguna vez tenía un proyecto, se lo trajera. Aquí está el proyecto. Y esa fue mi salvación. Yo regresé con esa ilusión, traje los señores de soluciones ambientales, Environmental Solutions se llamaba la empresa que traigo de Los Ángeles, y les explico esto y me dicen, todo lo que estás diciendo es coherente. Sí, señor, Gary, gire los $100.000. Y yo arranco con $100.000. Entonces, arrancas con $100.000, pero te voy a decir algo interesante y pronto me estoy extendiendo, pero vale la pena. Y le pongo el nombre a la empresa y ojo con el nombre que le puso a la empresa. Soluciones ambientales para Latinoamérica. Cuando tú Ok. hablas de Grupo Sala, la Sí. sigla de Sala es Soluciones Ambientales para Latinoamérica, Sala. Entonces, y en una oficinita alquilada de 60 metros cuadrados, monto Soluciones Ambientales para Latinoamérica. El ancla empresarialmente hay que tirarla largo. Porque si Ujú. la tiras corto, tú eres el primer obstáculo en tu proceso. Hay que pensar en grande. Yo dije, yo voy a ser grande en Latinoamérica, lo primero. Lo segundo, hay que ser hábiles.
Yo contraté una secretaria donde nosotros comenzamos a buscar oportunidades de negocio en rellenos sanitarios y cuando llamaban de la gobernación de Cundinamarca, la secretaria se estaba cogiendo el teléfono y decía, espérese que la extensión está ocupada. Y yo estaba enfrente de ella en un escritorio, y nos dábamos la importancia que no teníamos, pero ya pensábamos en grande, decíamos que esto iba a salir bien. ¿Entiendes? Y por ahí arrancamos. Esa iniciativa de $100,000 terminó siendo un conglomerado de 25 empresas, 5.600 trabajadores, pero lo más interesante es, terminó siendo una empresa que cambió el tema de los residuos en Colombia, porque pudimos construir en esos años 9 parques tecnológicos ambientales que lo que hacían, que era mi sueño inicial, era ser una solución ambiental para ciudades. Nosotros pusimos toda clase de residuos e injustamente nosotros nos hemos despegado de la responsabilidad que tenemos de lo que disponemos. Y esa es una gran equivocación. Y mi idea, que la traje después de algo que aprendí en España, era montar un ecoparque cerca de ciudades como Barranquilla, Cali, Bogotá, Manizales, Cúcuta. Inclusive monté parques en Mocoa y en La Huachica, que la gente me dice, ¿por qué? Porque estaba el petróleo. Pero lo que yo quería hacer es una solución ambiental para ellos, con cualquier clase de tecnología, donde me tocó trabajar también con la política pública. Entonces, eso es como lo que yo te podría decir de Grupo Sala. Ok. Y eso termina convirtiéndose en, pues, el motivo perfecto para llamar la atención de jugadores que terminaron haciéndose a la compañía. Me venía estudiando hacía 5 años. Venía viendo el tema reputacional. Nosotros no había premio ambiental que no ganáramos. También venían entendiendo que estábamos creciendo en unos ritmos bastante altos, porque la información nuestra es pública, estamos vigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos. Hay que saber quién te vigila también, siempre. Y la información iba allá y ellos la entendían. Y el tema es interesante porque yo no estaba pendiente de vender. Yo en ese momento estaba pendiente de empezar a atacar un negocio que me parecía interesantísimo, desde el punto de vista ambiental y económico, que era petróleo. Yo veía que en petróleo había una posibilidad enorme porque se había cometido una equivocación. Ecopetrol nace no por ecología petrolera, sino por empresa colombiana de petróleos. Y ellos vendían la iguana y con la iguana pensaban que estaban resolviendo los problemas ambientales. Cuando yo iba a los campos petroleros y cuando iba a Ecopetrol en Barranca, me encontraba con que el tema ambiental estaba muy de último nivel y teníamos que volverlo prioridad. Entonces vi que había una gran oportunidad y por eso monté parques tecnológicos en Mocoa y en Aguachica y empiezo a trabajar con ellos el tema de la responsabilidad ambiental en petróleos. Y veía que ahí había una oportunidad enorme, los negocios eran mucho más grandes que los negocios de residuos urbanos e industriales, y dije que hay una oportunidad que tengo que atacar. Y cuando estoy en eso, es cuando aparece Veolia, que es la empresa más grande del mundo de servicios ambientales. Me encuentro con el vicepresidente financiero de Veolia Mundial, François Bartró. Esa gente me dijo, nosotros facturamos, en ese momento facturaban 29 billones de euros al año, y tenían para invertir o comprar 1.8 billones de euros. Muy difícil va a ser no vender. No vender. Pero te reconozco, Santi, que cuando salí de ahí, dije miércoles, me compraron y me temblaban las piernas. Huberto, ¿y vendés? Y me deprimo. Y ahí es donde viene la parte de emprender y perder la cabeza. ¿Qué pasó? Lo primero que pasa es que, mira, esto es una locura. Al día siguiente no recibimos una llamada. Yo hacía así. Y decía, pues pucha, me quedé sin línea, volví, prendía, apagaba. Le decía a mi mujer, ¿tú tienes señal? Sí, tú no suena. Y pero resulta, te metías a ver el saldo del banco, alguna cosa que te anime, o no había, ya. No, es que mira esto, es que es peor. Tú te despiertas por la mañana y ¿cuándo te activas tú? Cuando prendes el celular. Aquí están todos tus problemas, aquí está tu vida, aquí llega todo. Toda la información llega, lo bueno, lo malo, lo regular llega aquí. Entonces, claro, yo prendía el celular y no llegaba nada. No había vida. No había vida. Yo decía, ¿y yo qué hago? ¿Entiendes? O sea, ¿cómo la viviste tú? Porque, por ejemplo, yo he vivido momentos de depresión, pero ¿cómo supiste que estabas deprimido? ¿Cuáles eran como esos...? Hablemos de que la depresión es algo normal en el ser humano. Es que también nos estamos equivocando con los sentimientos. Y solo con los hijos nos pasa mucho. Ay, que está deprimido. Si está deprimido, que esté deprimido. Sí. Que está triste, que esté triste. Los sentimientos todos son buenos y todos te marcan algo que está pasando. Si tú no puedes dormir, algo te está prendiendo la alarma que no te deja dormir. Más bien, siéntate a las 3 de la mañana, esa soledad tan hermosa que es, donde uno se siente uno con uno, donde nada se mueve. Y pregúntese seriamente ¿qué me está generando este problema? Porque algo está pasando. Lo que pasa es que tenemos estrés y no queremos aceptar que nos genera el estrés. Y queremos saltar la página. Cuando a mí me da la depresión,
comienzo yo a tener este vacío y hablo y me siento solo. Tengo una disyuntiva enorme y es que todo el mundo alrededor mío es, pucha, la sacaste del estadio. Tú eres mi héroe. Pucha, primero lograste lo que querías, vender la empresa por un valor estrambótico. Y segundo, lograste construir 9 parques tecnológicos que hoy han ganado todos los premios ambientales y significan algo para las regiones donde están. Resuelven los problemas ambientales de las regiones. Y el vacío mío no era eso. El vacío mío era porque me habían sacado del juego. Yo quería seguir jugando. Yo quería seguir teniendo el sudor, la emoción de estar luchando por algo. Yo perdí mi propósito. O sea, fue el niño que le quitaron su pelota al final. Me quitaron la pelota y no más. Ahí hay una cosa muy bacana que dices, es que a mí me enseñaron hace unos años que la tristeza es la emoción que nos habla sobre las pérdidas importantes de la vida y por ende es la emoción que nos enseña a cuidar lo importante. Segundo, yo tuve, gracias a Dios también, por cuestiones del destino, la inquietud de que ya todos estos parques que yo había montado eran de tratamiento de residuos, pero que comenzaba el tema de la economía circular y la idea era recuperar los residuos. Y esa sensación me quedó de que quedé como pendiente de la tarea. Hay una tarea ahí que quedó pendiente. Una sensación de que faltaba un pedacito ahí. Me quedaba pendiente de la tarea de hacer parques, no de tratamiento de residuos, sino de recuperación. Eso me quedó. Pero bueno, fui donde una psicóloga, que el cuento es bueno porque como buen cartagenero, cuando tú tienes problemas o tienes un divorcio, en Cartagena te dicen tómate una botella de ron. En Cali son mucho más sofisticados. Mi mujer es más del doctor no sé qué, el doctor el otro, psicoanalizados, se psicoanalizan si tienen dolor de cabeza y tal. Yo decía, no, yo psicólogo. No. Que ojo, hoy recomiendo psicología, porque la verdad es que he hecho varios episodios de psicología donde he recuperado y he entendido mucho de mis traumas anteriores y muchas de mis decisiones y muchas de mis características que hoy tengo. El ser humano no viene solo, el ser humano viene con un empaque de cosas que le sucedieron a nivel del papá, la mamá, la infancia, problemas que ocurrieron, que hoy marcan el empresario que eres tú. Y en ese empresario tienes que saber de dónde vienen las cosas. Se habla poco de eso en emprendimiento, ¿no, Humberto? Es decir, es muy raro que uno de las recomendaciones sea, oiga, haga un proceso psicoterapéutico incluso antes de emprender. Yo soy de los que creo que al final todo eso que no se trata adentro se vuelve cultura en la organización. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo y saber de dónde viene, por qué lo tienes. No para criticarlo, sino para decir, tengo esto. Porque al final uno es de dónde viene. Y si viene de esas familias, con esos traumas o con esas inseguridades o con esas dudas, el manejo de las inseguridades son importantísimos en la vida de un emprendedor. Porque una inseguridad puede dañar un negocio. Una duda puede terminar cuando vas a firmar un contrato y decir no lo firmo. Uno tiene que saber cómo funciona. Que le pasa a muchos emprendedores. Los emprendedores se creen buenos para todo. No, olvídense. Mira, muchos emprendedores, Santi, yo le he dicho en la mentoría, salte a la gerencia. Ya tú no sirves para ser gerente. Estás metiéndole demasiado riesgo a la empresa. Que hay que administrar el crecimiento. Y te veo, primero, desenfocando la empresa. Y segundo, metiendo unos riesgos que no son. Busca a alguien de afuera. Uno no es bueno para todo. Y en estos temas también en negociaciones, hay negociaciones y desnegociaciones. Hay veces uno no es la persona para esa negociación. ¿Cuándo supiste que necesitabas buscar algo? Mejor dicho, en esa parte de lo que estábamos hablando, que llega la depresión, ¿en qué momento decís aquí yo necesito? O sea, yo no sé salir de aquí. Mi esposa me dijo, estás insoportable, no te aguanto. Te pusiste insoportable. Aquí, y tengo 2 opciones. O te vas de la casa a las 8 de la mañana y regresas a las 9, aunque no hagas nada. O te vas donde una psicóloga que tengo muy buena y te sientas con ella y entiendes en qué momento estás. Y ese fue un momento maravilloso porque entendí algo que muchos de mis amigos no han entendido. Y es que hoy estamos viviendo mucho. Hoy estamos viviendo más de 80 años. Antes vivíamos 60. Yo tengo hoy 62 años. ¿Tenés 62 años? En ese momento tenía 55. Y lo primero que me dijo la psicóloga es que usted está entrando a la segunda parte. Yo sé, ¿cómo que sí la segunda parte? Y usted tiene 55. Usted tiene mínimo 25 años más enfrente. ¿Por qué no pensamos en esta segunda etapa? Usted terminó el primer tiempo, se acabó el primer tiempo, que perfecto, porque a mí me gusta el fútbol, digo, perfecto, sí, entra el camerino, y empecemos a hablar de cómo fue ese primer tiempo, pero pensando de cómo va a construir un segundo tiempo. Ahora le pido algo que tenga más significado, porque ya usted está en una etapa que la segunda parte de su vida tenga más significado, sea más consciente del tema humano. Ya no necesitas plata. Entienda, ya el tema económico no es importante, y dedíquese más a eso. Y ahí es donde digo yo, wow, qué maravilla, tengo una segunda oportunidad.
voy a vivir más de 80 años, pero no lo había entendido. Pensé que a los 55 se había acabado la vida. Y ahí era el acabose. No, la longevidad, y hoy que hay tanto emprendimiento alrededor de la longevidad que se viene, es parte importante entender inclusive que uno puede tener dos vidas, que uno puede inclusive a los 50 años, 55 años, estudiar una profesión. Y me gustaría hacerlo. Y lo puedo hacer. Hoy lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque voy a vivir 80 años. Entonces, eso da una posibilidad de campo de vida que no teníamos antes. Eso fue lo primero. Y lo segundo me dijo, ¿por qué no te vas al Camino de Santiago y haces una revisión hacia adentro de tu vida? El Camino de Santiago... Fue idea de la psicóloga. Sí. El Camino de Santiago había aparecido en mi vida en varios avisos. Ok. Y era una inquietud. A mí me gusta caminar. Yo, es más, si puedo caminar, camino. Y me encanta caminar. A veces caminar es una forma de meditar, de recuperar los recuerdos, también de pensar bien una idea. A veces yo le recomiendo mucho a la gente que trabaja conmigo, ¿por qué no le das una vuelta al parque? Porque a veces veo a la gente tan atosigada y tan el barullo del día a día en su oficina y el celular y el computador y el asistente que viene y la bulla y el café. Digo, salte. Y a veces sí, a veces irse a la banca, a un parque y sentarse y dejar que la mente se sosiegue es importante en el ser humano. Entonces yo invito a eso. El Camino de Santiago era eso, pero durante 10 días. Yo intenté irme 20. Okay. Y en la negociación con mi mujer y la situación que estaba un hijo aspirando, aplicando a universidades medio honor. 20 no puede ser. Estaba en un momento muy complicado, 10 es suficiente. Entonces dije, listo, 10. Me fui 10. Yo necesito que me pasen una cosita que te quiero mostrar, que precisamente tiene que ver con eso, para que nos contés qué pasó ahí, porque tengo entendido que, bueno, me imagino que pasaron muchas cosas, pero creo que uno... Primero se produjo un libro, ¿no? A ver. Wow. Wow. Bueno, yo quiero este primero. Ajá. Y déjeme decir aquí una vez. Sí. Pegamos ahí. ¿Qué es eso? Después le damos comidita al Lego. Pero espérese un minutito. Ahora te cuento el tema del Lego que me encanta. Tengo una historia para Lego. Bueno, destábelo usted. Oye, y me cuenta eso qué es. ¿Tú has visto Black Mirror? No. Es una serie espectacular. Sí, me han dicho que es buenísima. Porque básicamente, para donde tú crees que va la historia, nunca va para allá. Okay. Pasan cosas diferentes. A mí me gustaría hacer una historia para Black Mirror, que sea que cuando la gente hable y aparezca el ego, la cabeza se le ponga roja. Okay. Entonces tiene que tener un time out. Entonces tratar de crear un guión donde no haya ego. Imagínate una historia sin egos, donde la gente no tenga egos. Donde, oye, tienes la cabeza roja, vete hacia allá, quédate quieto, hablemos de otra cosa. Creo que vivíamos rojos, ¿no? O sea, ¿cuál esto qué es? Cuéntame. A mí también me costó trabajo. Me gusta saber que no soy el único que tiene como dificultades para abrir cosas. Uf, yo soy torpe. Sí, lo mal es mejor que los de entre más gente tenga las cosas. Belleza. Cuénteme eso. Sí. ¿Qué es eso? Esto fue una locura. Además, eso, si uno no entiende la vida, no se da cuenta que hay que saber y aprovechar las oportunidades. Esta foto es mi último día, el último día mío del Camino de Santiago. Sé que ya iba con dolor a terminar un viaje hacia adentro de mí, donde había recorrido cuartos que no había explorado. ¿Qué encontraste? Encontré, por ejemplo, que el dolor lo manejamos muy mal. Yo siempre que salía de mi casa, por ejemplo, en la última habitación era la de mi hijo mayor y se me había ido a estudiar a Estados Unidos. Y yo salía por ahí, veía la cama hecha, el cuarto limpio y yo sentía un dolorcito en el pecho de que me hacía falta mi hijo. En ese viaje me di cuenta que yo profundamente, este ser humano que me había hecho padre, me había definido como padre, se me había ido. El 80% del tiempo de los hijos pasan de 1 a 18 años. Y después se le van. Ya es el 20%. Y en uno de esos días que estuve cerca de una parroquia, tuve que sentarme a llorar desconsoladamente durante 5 minutos. La idea de tu hijo. Y sacar el dolor de mi hijo. Entonces, esas cosas se sienten allá. Pero también visita uno problemas que por estar ocupado no revisa, situaciones también familiares, relaciones con la familia complicados que uno puede resolver si le da paz. Y esto fue una coincidencia enorme, y es que salgo de ahí y este operario es de Urbacer. Y unas cosas que yo venía medio masticando es, bueno, si yo monto una empresa ahora de recuperación de residuos dedicada a la economía circular, primero no quiero tener el 100% del peso, porque ser accionista de una empresa 100% es muy duro. Quiero tener solamente el 25%. Quiero crear algo que en 5 años pueda dar un paso al costado y haber sido consciente con algo que es comenzar a enseñar que la gente puede tratar los residuos y recuperarlos. Hay una historia muy linda
de un personaje que es el Ambassador Young, que se lo recomiendo a todos que lo investiguen. El tipo es tan interesante, que era el íntimo amigo de Martin Luther King. Es más, el día que matan a Martin Luther King, que él se asoma al balcón y lo matan, él lo que estaba haciendo es que tenía una chaqueta y le estaba diciendo a Ambassador John, que era su persona de confianza, su amigo del alma, le está diciendo, oye, ¿tú crees que vamos a necesitar chaqueta para ir a comer? Y cuando él termina de decir, ¿tú crees que necesitamos chaqueta para ir a comer? Recibe el balazo y muere. Este tipo es uno de los estrategas de la marcha a Washington. Es un tipo fabuloso. Fue alcalde de Atlanta y fue el primer representante al Senado de Atlanta. Pero lo más lindo que tiene es que él dice que el cambio, uno mentalmente y equivocadamente cree que el cambio es inmediato. Los cambios antes son graduales, se dan poco a poco. Hay cambios que yo hoy estoy haciendo en el sector que sé que van a tomar generaciones. Me duele, pero es así. Los cambios toman tiempo. Y saber que ese cambio viene, el cambio de la mentalidad de que, que el ser humano, por ejemplo, y la gente joven entienda que la moda no puede ser comprar cada primavera a las mujeres moda, sino que va a tener que comprar ropa que le dure 3 años y vestirse con ropa reciclada. Y que la moda genera mucho impacto, como también el consumo. Exigir que uno vaya al supermercado y diga, voy a comprar este producto porque es orgánico, porque tiene un empaque biodegradable. Va a tomar tiempo, yo lo sé. Pero una de las cosas que tengo que hacer yo es empezar de mi parte a hacer el cambio y a generar conciencia de que eventualmente el cambio vendrá. Entonces, de los temas que yo sabía, y cuando me encuentro con esta persona, es entender que yo tenía que empezar, sin saber que el término era eso, trabajar por la economía circular. Yo tenía que comenzar a hacer, así como hice 9 parques tecnológicos de tratamiento de residuos, mi momento era emprender haciendo no la disminución del impacto de los residuos, sino la recuperación de los residuos y ayudar a que el planeta se vea menos afectado. O sea, apareció después de atravesar como esta noche oscura del alma un nuevo propósito. Un nuevo propósito. Y cuando me encuentro con este personaje que es, además yo los admiro porque esos tipos barren las ciudades del mundo, los barredores. Para mí ellos son unos héroes. Desde las 5 de la mañana en adelante, para recoger toda la amalgama de producción que hacemos, que puede ser de farra. Imagínate después de un partido de Colombia, cómo queda Bogotá, por ejemplo. Esta gente sale a recoger ese oficio, esa gente que pasó bien, a ganarse la vida en unas condiciones horribles, porque a veces llueve, a veces hay sol, hay carreteras que no están, que están destapadas. Hay gente que verdaderamente, atrozmente dejan los residuos y llaman puntos críticos en una esquina porque sacan los residuos a los horarios que no son. Y esta gente tiene que ver cómo resuelve esto. Y me encuentro con él y digo, oiga, qué coincidencia, porque el martes tengo cita con el presidente de Urbacer, que era una empresa con que yo había trabajado, para proponerle una nueva empresa en Colombia que haga algo que es interesantísimo, que es recuperar los residuos. Nos podemos tomar una foto. Me dice, doctor, no me olvide. Tomemos la foto, pero no me olvide. Lo olvidé, pero no me olvide. Y nos tomamos esa foto. Entonces, ese fue como el avisoramiento de lo que hoy es Urbacer, que es una empresa nuevamente que nos ha ido muy bien, que hemos hecho una labor espectacular en el tema de recuperación de residuos. Hemos sido muy condescendientes entendiendo que esto también pasa por el lado humano y que hemos sido también muy juiciosos con entender que el planeta va hacia un desenlace que no es el que nos gusta. Oye, hoy, después de esta historia, después de haber recorrido el camino y de pensar que la cumbre se había alcanzado, de pronto llegar a esa cumbre y encontrarse uno como con un vacío y una depresión, porque no es como decir, la saqué del estadio, le cumplí a mi papá, excedí lo que mi papá esperaba, le di razones a mi mamá para saber que tuvo la razón, me probé a mí mismo, mi teoría, entendí la razón de la arquitectura, crié a 3 hijos en el proceso, me imagino que el cheque en su momento fue un cheque grueso. Debe ser muy confrontador como llegar a eso que nos dicen y que el premio, mejor dicho, que después del arcoíris lo que le está esperando a uno es una depresión. ¿Cómo ves el éxito hoy en día? Después de haber como... Yo te hablaría de 2 cosas. Qué buena pregunta, yo te hablaría de 2 cosas, Santi. Primero es, ¿cuánto es suficiente? ¿Con cuánto los que estamos aquí podríamos vivir bien? Enfermedad de querer tener más cosas. Yo no soy de cosas de lujo, no me gustan las cosas de lujo. Nunca me ha gustado, porque creo que son esclavitudes. En la medida en que te guste el lujo, eres esclavo de eso. Ok. Tú un reloj de 35 millones de pesos lo dejas para salir a trotar en un hotel, tú no puedes trotar. Por mucho que esté en la caja fuerte, pero eres un esclavo. Entonces,
Primero entender que cuánto es suficiente, con cuánto puede vivir uno y dónde están los grados de felicidad. Yo creo que la felicidad mía está en cosas que no son pagables ni se compran con dinero. Yo soy feliz en cosas muy, muy... Ayer cumplí año y pasé gran tiempo de ver... Cumpliste años ayer, bueno, pues 62 años. cumpleaños. Con mi hijo pasé tiempo viendo el partido de fútbol. ¿Cuánto cuesta ver un partido de fútbol con un hijo de 25 años que sabes que pronto se te va a ir? Porque nuevamente los jóvenes hoy están queriendo viajar y todo eso. ¿Cuánto cuesta eso? Nada. La gente cree que el consumo y la plata, ¿no? Sí, tú te consumes y de pronto te da un placer momentáneo. Pero la felicidad, eso de ese momento, la familia, los amigos, el estar trabajando por un propósito, como estamos haciendo, es una felicidad a largo plazo. Y la gente se confunde pensando que el placer está en las cosas cortas. No, la plata compra placeres cortos, pero y no es felicidad la palabra, es tranquilidad a largo plazo. Y luego el éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito es salir. Exit. ¿Y quién dijo que yo quiero estar fuera de la gran parte de mi depresión? Es porque me dejaron por fuera del juego. Yo estaba jugando, me para afuera. Y dije, pero no, pero yo quiero estar adentro. Entra nuevamente. Y resulta que a mí me gusta jugar, a mí me gusta emprender, a mí me gusta hablar con la gente, a mí me gusta conversar, retarme, armar chicharrones. Como dice tu mamá, mi mamá decía, cuando tú no tienes problemas, los inventas. Sí, me gusta inventar problemas. Y me gusta tenerlos y resolverlos. Como también me gusta y me encanta cuando trabajo con la gente joven que estoy trabajando, ya tenemos más de 2.600 personas, verle la cara de saber que ellos ven su vida laboral comprometida con esta organización a 20 años. Eso me hace feliz. Digo, qué bueno yo poder crear empleo, crear sensación de vida, propósito a la gente. Entonces, el éxito es salida, el éxito es triste, es deprimente. Saber que es suficiente es importante. Okay. Y esas son reflexiones del Camino de Santiago. Ok. Humberto, ¿te volviste algo de patriarca o no? No, yo no puedo ser patriarca. ¿No? Y te digo por qué. Hay un libro que yo lo recomiendo y yo sé que nadie ha leído, y es muy triste, que es El Quijote. La historia del Quijote es un tipo loco, totalmente loco, que quiere luchar por la justicia, por la lealtad y por la honra. Eso es lo que sale del Quijote. 3 cosas que se están perdiendo en el mundo hoy. Para mí fue el gran primer emprendedor. Sí, tienes toda la razón. Porque sale a buscar un sueño. Sale a buscar un sueño y deja todo. Vende todo. Quema los barcos y dice, me voy por mi sueño. Que sea realizable o no, pues todas las historias que te relata el Quijote te dejan un mensaje de honestidad, de justicia o de honra. El tipo está haciendo las cosas por el bien. Y esos son los grandes emprendedores. Uno no debe solo trabajar porque ve una grieta en el mercado que genera rentabilidad. Uno debe trabajar por cosas que dan propósito en la vida. Ni por vainas de Estado, sí. O por vainas de estas. Esa es otra sorpresa, fíjate. Ah. Esa es otra sorpresa. Esto es un trofeo serio. Sí, porque es que una cosa, pues, es que uno... Este es el trofeo. Primero les quiero decir que pesa como un berraco como los trofeos serios. Sí. Y lo otro es que esto expedió en Monte Carlo. Sí. O sea, esto no es cualquier cosa. Cuéntame, ¿qué es esto? Un día me llaman de EY Sí. y me dicen que estoy nominado a Empresario del Año en Colombia y que tengo que participar con una empresa, entre esas Arturo Calle, un tipo que yo admiro muchísimo. Y que han visto que tengo el perfil para ser el Emprendedor del Año en Colombia. Ellos todos los años escogen 10 empresas que estén sacándolas del estadio, miran quién está detrás y estudian quién está detrás. Luego que estás apto, lo someten a un comité que escoge entre 3 empresas cuál tiene el mejor emprendedor. En un evento al que no iba a venir porque yo dije, no, con Arturo Calle, ¿quién compite? Eso sería imposible, no hay nada que hacer. Y resulta que yo estaba en Cartagena, en la casa de mis papás, y dije, no, yo voy. Y vengo, y claro, estamos ahí, y de pronto está Arturo Calle, estaba yo, estaba 2 empresas de Medellín, y cuando van a adjudicar esto, que ya Arturo Calle se está parando para recibir el premio, dicen Humberto Rodríguez Cobo. Digo, wow. Y esto significaba que tenías que ir a competir a Monte Carlo con 64 emprendedores, donde estaba el de Cabify. Sí. Estaba uno que había resuelto un problema de la cura del cáncer mamal, que era un genio en Canadá. Había de todo. Pero yo tenía una particularidad. En ese momento era la única empresa que verdaderamente tocaba el tema de la sostenibilidad ambiental. Esa locura mía en el 96 de decir que quiero hacer una empresa que se llame Soluciones Ambientales de Latinoamérica y pensar en el clima, en el medio ambiente, Esa en el sensibilidad planeta. de ese niño en Cartagena terminó. Hoy es reconocida en Mónaco porque dicen, es que lo importante es que Cabify es muy chévere y presta un servicio y lo del cáncer también y todo,
Pero aquí lo importante en este momento es este personaje que está pensando en la sostenibilidad del planeta. Y ese es el reconocimiento que ustedes ven aquí. Humberto, yo disfruté mucho conversar con vos. Hombre, muchas gracias. Aprendí mucho. Muchas gracias. Me conmoví, me inspiré y creo que necesito aprender cómo le entra el agua a los cocos. Un abrazo. Esa es buena frase. Espero Gracias, que Santi. Gracias por nos volvamos a ver por ahí. Muchas gracias. Sí, gracias, gracias. ¿Qué significa realmente este premio para ti? En los momentos más difíciles que tenemos, porque nos levantamos todos los días con una cantidad de situaciones complicadas, y hoy en este momento yo estoy seguro que la gente que nos está viendo está pasando momentos difíciles, entender que hay que mirarse al espejo y decir la vida vale la pena, vale la pena. Al final, la vida vale la pena. Te enseñe el rumbo o no, te dé golpes o no, que los golpes son muchas enseñanzas, vale la pena. Y si se hace, que yo creo que esto es consecuencias, son consecuencias, la venta de la empresa, resolver el tema económico personalmente, más allá de lo que me gustaría, o tener estos premios que mal que bien, pues, internacionales, que tienen un valor enorme, es que cuando uno lo hace con propósito, uno lo hace con objetivo, uno verdaderamente quiere ser un agente de cambio en la vida, y vino este corto tiempo que le dio la vida para cambiar la vida a la gente o al sector, vale la pena. El emprendimiento tiene que tener sentido. Si no tiene sentido, no vale la pena. Entonces, yo creo que esto es producto de haber hecho algo que me dice, ¿sabes qué? En el examen tienes 5 sobre 5. O sea, te cumpliste a vos mismo. Me cumplí a mí mismo. Entre tantos competidores, ¿cómo te sentiste? Perdedor. Mira, tengo una entrevista con un medio japonés y me decían, bueno, ¿y usted qué? ¿Usted cree que tiene opción de ganar? Yo decía, no tengo opción de ganar, pero voy a competir. Las preguntas que me hagan lo voy a hacer. Mi pitch, que era de 2 minutos, lo hice de memoria impecable, donde yo hablé de la importancia que era en el medio ambiente el ser humano y cómo la degradación ambiental golpea al final es a la gente pobre. Y que donde yo más golpeaba era la gente pobre de Colombia, porque le resolvía sus problemas de salud. Como tú manejes los residuos bien en un barrio pobre, lo resuelves problemas ambientales y problemas de salud enormes, enormes. No hay como tener un área limpia y no un charco fétido lleno de mosquitos. El mosquito es el que transporta todas las enfermedades. Entonces, ese tema era muy sensible en ese momento. Entonces, claro, yo di la pelea a muerte. Yo al final, las peleas hay que darlas bien dadas, aunque te creas perdedor. Pero yo veía el de Cabify. De Cabify andaba primero con 5 mujeres divinas, que no sabía que eso iba, el emprendimiento tiene su condición orgásmica, que es una enorme impresionante. Yo iba con mi mujer, yo iba tranquilo, pero además tenía la prensa internacional alrededor de él porque era el negocio de moda en ese momento. Pero lo importante, la verdad, fue que el jurado pensó que el tema era más humano y más de sostenibilidad y menos de fanfare y etcétera y eso. Bueno, este de la década hay que ver cómo se mete. O sea, esto, ¿no? Y ya el resto, pues siguen ustedes. Yo ya ahorita me voy para Medellín y yo, ¿no? Y hacemos. O sea, y yo le hago un rifado. O sea, Oye, otro día hablamos de cómo traerse en una maleta esta vaina. No hay que ganárselo. Y ahora esto hay que traérselo de Mónaco a Colombia.